Buenos días, estimados estudiantes, quien le habla la doctora Andrea Corvos. Hoy vamos a desarrollar lo que sería la unidad 5, específicamente la histología del sistema endocrino. Y bueno, para evitar de que la presentación sea muy extensa, decidí pues dividirlo en una parte 1 y en una segunda parte. En la primera parte solo vamos a desarrollar lo que es hipófisis y en la segunda parte vamos a hablar, y claro, conocer las generalidades del sistema endocrino, y en la segunda parte vamos a hablar de lo que sería tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenales. Entonces, en esta primera parte, nuestros objetivos pues es conocer las generalidades del sistema endocrino y luego vamos a hablar de lo que serían las características en sí histológicas de lo que es la hipófisis. Entonces, con respecto al sistema endocrino, vamos a observar que él realmente se compone de células endocrinas que se encuentran aisladas, de tejido endocrino y de glándulas endocrinas, recordando que estas no tienen conductos excretores y por eso son llamadas también glándulas cerradas. Y que todo este sistema endocrino se va a comunicar entre sí, ya que va a permitir liberar ciertas sustancias químicas que son llamadas hormonas. Las hormonas entonces van a ser secretadas al torrente sanguíneo, a sitios muy alejados, y el objetivo de esta entonces es afectar la actividad de otras células, fijándose receptores, bien sea que estén encontrados en la membrana celular de esas células que están alejadas o que estén intracelular. Y además vamos a ver que estas hormonas pueden ser específicos para un tipo celular o para varios tipos celulares, ¿ok? Otro concepto importante a conocer es qué es un órgano diana. Y hablamos de órgano diana, aquel tejido u órgano que está afectado específicamente su actividad por una hormona, ¿ok? Entonces, importante sistema endocrino, por cuáles son las partes que lo componen y conocer muy bien el concepto de lo que son las hormonas. Tenemos que existen varias glándulas endocrinas. Si vamos de arriba hacia abajo vamos a tener a la glándula pituitaria o también llamada hipófisis. Además, si seguimos bajando nos encontramos con la glándula tiroides, glándula paratiroides, las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones, el páncreas, que recordamos el páncreas tiene función exocrina, pero también tiene función endocrina, es decir, es una glándula mixta. Y por último, otra de las glándulas endocrinas son la de las gónadas, es decir, la que sería los ovarios en la mujer y lo que serían los testículos en el hombre. Entonces, vamos a desarrollar lo que sería la hipófisis, cómo lo vamos a dividir, conocer las generalidades de la hipófisis, dónde se encuentra ubicada anatómicamente, cuáles son sus partes. Vamos a desarrollar la adenohipófisis, la neurohipófisis y por último conocer la irrigación de la hipófisis, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que la hipófisis, como observamos acá en la imagen, es una glándula que está fijada a la parte inferior del cerebro y por ello está fijada justamente por medio del tallo hipofisiario. Se encuentra específicamente en una cavidad que hace el hueso efenoides llamada la silla turca. Tenemos que esta silla turca va a estar revestida por periósteo, pero además va a tener una delgada cápsula de tejido conectivo que va a permitir recubrir lo que es a la hipófisis en sí. Bien, además vamos a tener que la hipófisis se va a dividir en una hipófisis anterior o también llamado adenohipófisis y en una hipófisis posterior o también llamado neurohipófisis. Tenemos que la histología macroscópica de la neurohipófisis, de la adenohipófisis, se muestra como una glándula que es de parénquima
rojizo y de consistencia blanda. Esta adenohipófisis vamos a ver que se divide en varias partes, en una parte tuberal que es más superior, como podemos observar en la imagen, en una parte intermedia que permite cierta división con la neurohipófisis y una de las partes más importantes que es su parte distal, ya que allí se encuentran todas las células que están encargadas de la producción de ciertas hormonas. Por otra parte, con respecto a la neurohipófisis, tenemos que macroscópicamente es una glándula que es blanca pero es firme y que se va a dividir en un tallo infundibular y justamente recibe ese nombre ya que se encuentra en la porción superior y ya que es similar a un embudo, y una parte nerviosa en donde acá va a estar conectada con ciertos axones con el hipotálamo y va a permitir la liberación de otras hormonas, ¿ok? Entonces, como vieron, como tiene la hipófisis, tiene estas dos partes, nos vamos a primero a dedicar a desarrollar lo que sería la adenohipófisis. Bien, entonces con respecto a la adenohipófisis vamos a observar que va a estar formado por un parénquima y un estroma, en donde su parénquima, como observamos en la imagen, son cordones o nidos de células epiteliales glandulares, mientras que su estroma va a estar formado por tejido conectivo, formado por fibras colágenas, fibras reticulares, vasos sanguíneos, y tienen una particularidad, es que va a estar formado por células de sostén llamados folículos estrelladas. Estas células folículo estrelladas, además de función de sostén, producen interleuquina 6, son células presentadoras de antígeno y pueden actuar por secreción paracrina inhibiendo las células secretoras de hormonas, ¿okay? Entonces fíjense que estas células estrelladas no solo actúan como células de sostén a nivel del estroma. Bien, recordemos entonces que la adenohipófisis la dividimos en tres porciones, en una pars desde lo más inferior a lo superior, en una pars distal, otra media y otra tubular, y ahora nos vamos a dedicar a desarrollar lo que es la parte distal, que representa el 75% de la adenohipófisis. Y entonces vamos a tener que en esta par distal va a haber todo un cúmulo de células, pero que estas células se van a dividir según su afinidad por la tinción en células que son cromófilas, es decir, si tienen afinidad o sus gránulos tienen afinidad a la tinción hematocilina y eosina, o cromófobas, que van a ser aquellas células en la cual sus gránulos no se van a teñir. Entonces, vamos a dedicarnos a las cromófilas. Ellas las vamos a dividir en unas células acidófilas que representan el 40% y que significa que sus gránulos citoplasmáticos se tiñen intensamente con eosina. Tenemos que estas células acidófilas existen dos, las somatotropas y las lactotropas, ¿ok? Ya las vamos a ir desarrollando cada una por separado. Y además otro tipo de células cromófilas van a ser las basófilas, que representan el 10%, y en donde sus gránulos citoplasmáticos se tiñen en parte con hematocilina, ¿ok? Pero se tiñen en parte, por eso es que son llamadas basófilas. ¿Y a quiénes van a incluir? Van a incluir a las tirotropas, gonadotropas y las corticotropas, ¿ok? Entonces, con respecto a las células cromófilas, tenemos, vamos acá a devolvernos, ok, acá. Con respecto a las células cromófilas, vamos a ubicarnos acá en las acidófilas, en donde en líneas generales son células pequeñas, redondeadas, con gránulos grandes, visibles, un aparato de Golgi que tiende a estar bien desarrollado,
un núcleo excéntrico y redondeado. Entonces dijimos que de estas acidófilas teníamos dos, que son las células somatotropas y células lactotropas. Con respecto entonces a las células somatotropas, representan el 50% de la población general y son llamadas así ya que son aquellas encargadas de producir la hormona de crecimiento o GH. Esta hormona de crecimiento entonces estimula todo lo que es el crecimiento, valga la redundancia, del organismo, actuando sobre el músculo estriado esquelético, proteínas y carbohidratos. Y vamos a tener que estas células van a estar, su liberación va a estar controlada por el hipotálamo, ¿ok? Por específicamente el GHRH, ¿ok? Entonces, esto es importante conocer de que el hipotálamo me va a ejercer ciertas funciones sobre la liberación de sustancias o de hormonas a nivel de la hipófisis, ¿ok? Igual eso lo vamos a desarrollar más adelante. Con respecto a las células lactotropas, ellas representan del 15 al 20% de la población general y se van a encargar de producir una hormona que es llamada la prolactina, en donde ella se encarga prácticamente de estimular la síntesis y secreción láctea, así que se estimula es en la lactancia y en el embarazo, ¿ok? Si continuamos entonces de las cromófilas, orientándonos ahora en las basófilas que representaban la otra población de células cromófilas, las basófilas en general tienden a ser células grandes, redondeadas y con gránulos que se van a teñir ligeramente con hematocilina. Y va a incluir tres tipos: las tirotropas, gonadotropas y corticotropas. Con respecto entonces a las células tirotropas, representan el 10% de la población y que van a contener gránulos pequeños en donde contienen a la hormona estimulante de tiroides, es decir, la TSH, que se va a encargar de sintetizar y almacenar y secretar lo que sería hormonas tiroideas, T3 y T4, es decir, esta hormona me va a actuar sobre la glándula tiroides. Y la liberación de estas células, o para que estas células se puedan estimular y liberar TSH, va a estar regulada por el hipotálamo mediante el TRH, ¿ok? Con respecto a las células gonadotropas, representan el 10% de la población. Ellas más que todo se van a encontrar en la región posterior y lateral de esa porción distal y se encargan de secretar entonces las hormonas encargadas del estímulo de las gónadas. Así van a secretar lo que es hormona folículo estimulante y hormona luteilizante, que se van a encargar de actuar en ovarios y testículos para producir hormonas sexuales. Igualmente como las tirotropas, estas células, para que puedan ejercer su función, va a depender del estímulo de la GNRH, es decir, va a depender de el estímulo a nivel del hipotálamo, para que mediante la GNRH pueda recibir la señal la hipófisis y estimular lo que son a las gonadotropas. Y por último, de las células cromófilas, basófilas específicamente, tenemos a las células corticotropas, que representan del 10 al 20% de la población general, tienden a estar más o menos ubicadas es anterior y medial y se encargan de secretar lo que es adrenocorticotropina. Esta ACTH lo que hace es estimular la corteza y la zona fasciculada de las glándulas suprarrenales para poder producir los que son corticoides. Entonces, fíjense que hasta acá desarrollamos lo que son las células cromófilas que están ubicadas en la porción distal.
Pero además dijimos que existían células llamadas cromófobas, en donde en realidad son células acidófilas o basófilas, pero que se encuentran en la etapa inactiva. Por lo tanto, no tienen gránulos, así que es imposible que se puedan teñir, ¿ok? Y por eso son llamadas cromófobas. Entonces, si visualizamos esta imagen, fíjense, esto sería la neurohipófisis y esta la adenohipófisis. Fíjense, las hormonas estimulantes del tiroides, de las suprarrenales, de las gónadas, de la prolactina y la hormona estimulante del crecimiento. Y entonces, como les expliqué anteriormente, hay algunas hormonas hipotalámicas que se van a encargar de regular a las hormonas que se encuentran en la hipófisis. Así entonces la GnRH, es decir, la hormona liberadora de hormona estimulante, es quien se va a encargar de estimular la liberación de la hormona de crecimiento por la hipófisis. La GnRH, es decir, la hormona estimulante de gonadotrofinas, es quien se va a encargar de estimular la liberación de folículo estimulante y de luteinizante por la hipófisis. La TRH, es decir, la hormona estimulante o la hormona liberadora de tirotropina, pues se va a encargar a nivel del hipotálamo, se va a encargar entonces de estimular en la hipófisis a la hormona estimulante de tiroides. Y a nivel hipotalámico, entonces encontramos también a la hormona liberadora de corticotropina, que entonces envía una señal para permitir el estímulo y la liberación de las corticotropina y estimular así a las glándulas suprarrenales. Entonces, como pueden observar, existe todo un eje hipotálamo hipofisiario que va a permitir la comunicación y entonces estimular la liberación de ciertas células a nivel hipofisiario para que mediante estas hormonas puedan actuar sobre un órgano en específico. Bien, entonces desarrollamos lo que es la adenohipófisis, su porción distal, pero ahora vamos a desarrollar lo que es la adenohipófisis, pero su porción media. Y vamos a encontrar que esta porción media o intermedia va a estar formada por un epitelio estratificado de células basófilas y que solo se encuentran en la vida fetal y en un corto periodo postnatal. Y por último, con respecto a la porción tubular de la adenohipófisis, realmente, que es esta que está en la porción más superior, y acá la visualizamos en este corte, fíjense que realmente se compone de una delgada capa de células en la superficie del tallo neuronal, y donde estas células igual se van a organizar en cordones longitudinales entre los vasos. Sin embargo, las células son cromófobas, de ahí es que es difícil su visualización y no se le conoce en realidad una función endocrina por ahora. Entonces, finalizado con respecto con lo que es la adenohipófisis, vamos a hablar ahora de la neurohipófisis. La neurohipófisis, entonces, va a estar compuesta por dos elementos principalmente. Uno van a ser axones amielínicos de los núcleos del hipotálamo, es decir, axones que van a venir del hipotálamo hasta esta porción nerviosa o neurohipófisis, y por células llamadas pituicitos, que van a estar interpuestos entre los axones y que van a tener núcleos redondos ovales con fina cromatina. Entonces fíjense que las fibras del tracto hipotálamo hipofisiario van a venir específicamente de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, transcurren por todo lo que sería el tallo neuronal y algunas fibras van a terminar en la porción superior, pero la gran mayoría va a irse a la porción nerviosa.
Y vamos a ver que cuando lleguen a la porción nerviosa, estas fibras y estos axones amielínicos van a producir a nivel del axón, específicamente de su porción terminal, van a tener una gran cantidad de gránulos neurosecretores, y esos gránulos que van a ser de color violeta azulado, y que esos gránulos son llamados cuerpo de Herring. Entonces fíjense que si este es el axón, se va a dilatar este axón a nivel del terminal axónico, y allí se va a observar varios gránulos neurosecretores, en donde histológicamente los vemos como pequeños cuerpos irregulares de color violeta azulado y que son llamados cuerpos de Herring. Con respecto a los pituicitos, observamos que son glías, es decir, van a ser estrelladas y que van a formar una red entre los axones, en donde los pituicitos tienen función trófica y de sostén. Entonces vamos a visualizar acá esta imagen. Mediante su núcleo paraventricular y supraóptico transcurre por el tallo neuronal de la hipófisis para llegar a lo que es la porción nerviosa de la neurohipófisis. Y vamos a encontrar que esta neurohipófisis además va a producir dos hormonas. Uno, que va a ser la oxitocina, que se encarga de la contracción durante el parto. Y dos, esta oxitocina también me ayuda a la secreción de leche durante la lactancia. Y otra hormona que va a producir es la hormona antidiurética o ADH, o también llamado vasopresina, donde tiene función a nivel renal, reteniendo todo lo que es agua y disminuyendo la diuresis, y también a nivel de los vasos sanguíneos produciendo la vasoconstricción. Entonces fíjense que la neurohipófisis va a tener dos hormonas, que son la oxitocina y la hormona antidiurética, mientras que la adenohipófisis es donde va a tener mayor producción hormonal o células productoras de hormonas. Entonces, con respecto a la nutrición e irrigación de la hipófisis, existe entonces todo un eje llamado hipófiso portal, en donde fíjense que aquí nos ubicamos, esta es la hipófisis, este es su tallo neuronal, y más acá superior está el hipotálamo. Entonces, en su porción superior va a tener el plexo capilar primario, que va a hacer la unión de distintos capilares que van a transcurrir y luego llegar a lo que sería la pars distal, al plexo capilar secundario, y así va a permitir transportar factores de liberación, estimulando entonces la actividad secretora de la adenohipófisis, mientras que la actividad secretora de la neurohipófisis vamos a encontrar que va a venir dado por la extensión de estos axones amielínicos que vienen del hipotálamo. Bueno, entonces con esto culminaríamos con lo que sería sistema endocrino, la primera parte. Entonces los espero para que veamos sistema endocrino en la segunda parte, donde vamos a desarrollar tiroides, paratiroides y glándulas suprarrenales. Muchísimas gracias y recuerden, si tienen alguna pregunta la pueden hacer por este medio o a través de la plataforma.